El teléfono desechable vibraba contra el fondo del estuche hueco de una vieja cinta de video, como una avispa atrapada. Alejandro Caro lo observaba a través de las motas de polvo que danzaban en su taller del sótano. Sus dedos manchados de hollín se habían congelado alrededor de la pieza a medio montar de la caldera que estaba limpiando. 23 años de matrimonio y Marta había escondido aquel aparato dentro de una copia de La Sirenita, la película favorita de su hija cuando tenía 6 años. Alejandro pulsó el botón de reproducir en el primer mensaje de voz. Cariño, no dejo de pensar en lo de anoche. En cómo me tocaste en aquella habitación vacía del centro de cuidados. Dios, Marta, nunca había sentido nada igual. La voz del hombre era joven, ansiosa, entrecortada. Sé que esto es complicado con tu marido y todo lo demás, pero te quiero. De verdad te quiero. Alejandro borró el mensaje. Luego el siguiente, y el siguiente. 47 mensajes en total, repartidos a lo largo de 3 meses. Su esposa de 23 años, la mujer que cada mañana le besaba la frente y se quejaba de su ropa de trabajo sucia, había estado viéndose con un muchacho llamado Javier que trabajaba en su centro. Subió las escaleras y encontró a Marta tarareando mientras doblaba la ropa en el dormitorio. Ella levantó la vista con aquella sonrisa luminosa que antes le apretaba el pecho de cariño. Ahora parecía simplemente pintada. Marta, dijo Alejandro, con la voz firme como roca de montaña. ¿Cómo ha ido el trabajo hoy? Ay, ya sabes, lo de siempre. La señora Hernández está peor. Pobrecilla. Y hemos tenido un nuevo ingreso. Un señor muy amable con demencia. Marta sacudió una de sus camisas de trabajo, arrugando la nariz por el polvo de la chimenea. La verdad, Ale, no sé cómo aguantas estar tan sucio todo el tiempo. La suciedad se lava, respondió Alejandro en voz baja. La mayoría de las cosas se lavan. Marta le dirigió una mirada desconcertada y volvió a doblar. Lucía se queda hasta tarde en el colegio otra vez. Ensayo del club de teatro. Está ilusionadísima con la función de primavera. Su hija de 15 años adoraba a Marta, siempre la había visto como una especie de santa que trabajaba con ancianos, siempre sonriente, siempre paciente. A Alejandro lo veía como el padre distante que llegaba a casa cubierto de ceniza y grasa, que hablaba con gruñidos y pasaba las tardes en el taller del sótano. ¡Qué bonito!, dijo Alejandro. Marta dobló la última camisa y le besó la mejilla. Sus labios parecían hielo. Esta noche preparo ese arroz con pollo que te gusta. Alejandro asintió y bajó de nuevo al sótano. Tenía trabajo que hacer. Aquella misma noche, durante la cena, Lucía charlaba animadamente sobre su próxima actuación mientras Marta emitía todos los sonidos de aliento adecuados. Alejandro las observaba a las dos, memorizando la escena, el rostro expresivo de su hija, los gestos atentos de su madre. Después de esa noche, todo empezaría a cambiar. Papá, estás raro, dijo Lucía de pronto. No dejas de mirarnos. Solo escucho, respondió Alejandro. ¿Estás emocionada con la función? Claro, mamá me ha estado ayudando a ensayar mis líneas todas las noches. Es la mejor madre del mundo. Desde luego que es algo especial, dijo Alejandro. Cuando Lucía subió a hacer los deberes, Marta empezó a recoger los platos. Alejandro, ¿te encuentras bien? Pareces, no sé, diferente esta noche. ¿Diferente cómo? Marta se encogió de hombros mientras cargaba los platos en el lavavajillas. Más callado. Más de lo habitual. Solo pienso en el trabajo. Mañana tengo un encargo grande. La casa de los Herrera, en la carretera de la Sierra. Su chimenea no se ha limpiado en 5 años. Suena horrible. Trabajo duro, convino Alejandro. Pero alguien tiene que hacerlo. Más tarde, cuando Marta se durmió, Alejandro bajó otra vez al taller. Abrió una vieja caja fuerte de metal que guardaba escondida detrás de latas de pintura y productos de limpieza.
Dentro estaban su antigua placa del departamento de policía de la ciudad, un revólver que nunca devolvió cuando dejó el cuerpo y un teléfono desechable propio. No había tocado ninguno de aquellos objetos en 15 años. Encendió el teléfono y buscó entre los contactos antiguos hasta encontrar el número que quería. El inspector Ramón Herrera, su antiguo compañero, ahora jubilado y viviendo en el sur. Dios santo, Alejandro Caro. La voz ronca de Ramón sonó en el altavoz. Pensaba que ya estarías muerto. Casi, dijo Alejandro. Necesito un favor, Ramón. Después de 15 años de silencio, me llamas a medianoche pidiendo favores. Necesito información sobre alguien. Un chico joven, probablemente de unos 20 y tantos, se llama Javier, trabaja en un centro de cuidados de mi pueblo. Ramón guardó silencio un largo momento. ¿Esto es sobre tu mujer? Alejandro siempre había respetado la capacidad de Ramón para leer entre líneas. Tal vez. Lo siento. ¿Qué necesitas? Informe completo. Antecedentes penales. Dirección actual. Todo. Ya sabes que no puedo simplemente, Ramón, la voz de Alejandro bajó al tono que usaba con los sospechosos en sus tiempos. Me debes favores. Otra pausa. Ramón suspiró. Sí. Sí que te debo. Dame 24 horas. A la mañana siguiente, Alejandro condujo su furgoneta de trabajo hasta la casa de los Herrera, pero en lugar de limpiar la chimenea, aparcó al final de la carretera de la sierra y esperó. A las 7:45 de la mañana, el coche blanco de Marta pasó de largo, en dirección al pueblo. Debería haber llegado al trabajo a las 8. Alejandro la siguió, manteniendo la distancia. En lugar de girar hacia el centro de cuidados, Marta se dirigió a un motel deteriorado en las afueras del pueblo. Aparcó detrás del edificio, fuera de la vista de la carretera principal. 5 minutos después llegó una camioneta vieja. Un joven bajó de ella, alto, delgado, pelo oscuro. Miró alrededor nervioso antes de llamar a la puerta de la habitación 247. Marta abrió vestida con un albornoz del motel. Alejandro tomó fotografías con un teleobjetivo que había comprado años atrás para observar aves. Nunca lo había usado realmente para aves. El encuentro en el motel duró 1 hora y 20 minutos. Después, Alejandro siguió la camioneta para anotar la matrícula, luego se dirigió a la casa de los Herrera y pasó el resto del día limpiando su chimenea. El trabajo le sentó bien, metódico, satisfactorio, raspando años de acumulación, dejando las cosas limpias otra vez. Aquella tarde, Ramón llamó de vuelta. El chico se llama Javier Miguel Ruiz. 26 años, creció a unos 30 kilómetros de ti, en un pueblo cercano. Tiene antecedentes juveniles, hurtos menores, vandalismo, nada grave. Dejó los estudios, cambió de trabajos varias veces, empezó en el centro de cuidados hace 6 meses. Familia complicada. La madre murió cuando él tenía 16. El padre está en prisión por robo a mano armada. El chico ha estado prácticamente solo desde la adolescencia. Dirección actual, Ramón recitó una dirección en una zona de casas prefabricadas. Alejandro, sea lo que sea que estés pensando hacer, no estoy pensando en hacer nada, dijo Alejandro en voz baja. Solo estoy limpiando algunos desórdenes. Colgó y subió. Marta ya estaba en la cama leyendo una novela romántica. Levantó la vista cuando él entró. ¿Cómo fue el trabajo en casa de los Herrera? Pesado, dijo Alejandro. 5 años de acumulación. Es increíble lo que se junta cuando nadie presta atención. Uf. No sé cómo lo aguantas. Alejandro empezó a desabotonarse la camisa de trabajo. Te acostumbras al olor con el tiempo, a la suciedad, a la decadencia. Al cabo de un rato, ni siquiera lo notas. Marta arrugó la nariz. Yo nunca podría acostumbrarme a eso. No, convino Alejandro, colgando la camisa en el armario.
supongo que no podrías. Durante las 2 semanas siguientes, Alejandro estableció una rutina. Seguía a Marta y a Javier, documentando sus encuentros. El motel los martes y jueves, un aparcamiento apartado cerca del lago los sábados por la tarde. A veces Javier iba al centro después del horario y usaban una habitación vacía. Alejandro fotografió todo, pero sobre todo escuchó. Colocó un pequeño dispositivo de grabación bajo la camioneta de Javier y otro en el coche de Marta. Las conversaciones que capturó fueron reveladoras. Me siento tan culpable por mentirle a Lucía, decía Marta en una de las grabaciones. Ella me admira tanto. Cariño, te mereces ser feliz, respondía Javier. Tu marido apenas te habla. ¿Cuándo fue la última vez que te dijo que te quería? No me acuerdo. Pero aún así, si ella se enterara, no lo hará. Y aunque lo hiciera, lo entendería con el tiempo. Eres una buena madre, Marta. La mejor. Lo que realmente llamó la atención de Alejandro fue otra parte. Dios, tu marido es un perdedor, decía la voz de Javier. Quiero decir, un desollinador. ¿En qué siglo vivimos? Marta se rió. Un sonido que Alejandro no había oído dirigido a él en años. No es tan malo. Solo, sencillo, supongo. Nunca has sido muy listo. ¿Cómo terminaste con alguien así? Era joven y tonta. Pensé que podría arreglarlo, hacerlo más interesante. Pero algunas personas son como son, ¿sabes? Limitadas. Bueno, ahora estás conmigo, y te voy a mostrar cómo es estar con un hombre de verdad. Alejandro reprodujo aquella conversación 3 veces, memorizando cada palabra. Luego la borró y empezó a planear. El primer paso era conseguir a Javier a solas. Resultó más fácil de lo esperado. El muchacho tenía una rutina, cada viernes por la noche iba a un bar llamado El Águila, a unos 20 kilómetros del pueblo. Bebía hasta emborracharse, a veces ligaba con alguna mujer, a veces simplemente bebía solo hasta la hora de cierre. En un viernes frío de noviembre, Alejandro siguió a Javier hasta el bar y esperó en el aparcamiento. A la 1:30 de la madrugada, Javier salió tambaleándose, claramente ebrio. Forcejeó con las llaves, las dejó caer 2 veces y finalmente consiguió arrancar la camioneta. Alejandro lo siguió fuera del pueblo, por las carreteras serpenteantes de la sierra. Después de unos 10 kilómetros, encendió las luces largas y lo obligó a detenerse. Javier bajó la ventanilla cuando Alejandro se acercó. ¿Qué demonios, tío? ¿Me estás siguiendo? Tenemos que hablar, dijo Alejandro con calma. ¿De qué? ¿Te conozco? ¿Conoces a mi mujer, Marta Caro? El color abandonó el rostro de Javier. Empezó a subir la ventanilla, pero Alejandro agarró la manilla de la puerta. Baja de la camioneta, Javier. Mira, no quiero problemas. Entonces no deberías haberte liado con mi mujer. La voz de Alejandro seguía siendo conversacional. Baja de la camioneta. La mano de Javier se movió hacia el contacto, pero Alejandro fue más rápido. Metió la mano por la ventanilla y le agarró la muñeca. He dicho que bajes. Javier salió tambaleándose, balanceándose ligeramente por el alcohol. Escuche, señor Caro, sé que esto pinta mal, pero, ¿cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con mi mujer? Javier se pasó la lengua por los labios, nervioso. No queríamos que pasara. Solo, 4 meses. Sé exactamente cuánto tiempo, dijo Alejandro. Sé lo del motel. Sé lo del centro. Sé las cosas que dices de mí cuando crees que nadie escucha. Yo nunca he dicho nada. Me llamaste perdedor. Dijiste que era sencillo, no muy listo. Alejandro dio un paso más cerca. Y te reíste de ello. Javier intentó retroceder, pero ya estaba contra la camioneta. Mira, lo siento. Vale, lo termino. Dejo el trabajo,
me voy del pueblo, lo que quieras. Es demasiado tarde para eso. ¿Qué quieres decir? Alejandro estudió el rostro de Javier a la luz de la luna. Joven, guapo, lleno de esa confianza fácil que viene de no haber sido realmente desafiado nunca. El tipo de hombre que pensaba que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Cuando era policía, dijo Alejandro en voz baja, aprendí algo interesante sobre los casos de personas desaparecidas. La mayoría de las veces, cuando alguien desaparece, es porque quería desaparecer. Tenían deudas, órdenes de busca, o simplemente se cansaron de su vida y decidieron empezar de nuevo en otro sitio. No entiendo. Personas como tú, Javier. Sin familia que hable de ti, sin amigos de verdad, un trabajo sin futuro. El tipo de persona que podría esfumarse y a nadie le sorprendería demasiado. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿Estás loco? ¿No puedes simplemente, no puedo qué? No he hecho nada. Solo estamos hablando. Pero Javier ya estaba corriendo. Se lanzó al bosque, chocando contra la maleza en su pánico ebrio. Alejandro no lo persiguió. Simplemente se quedó junto a la camioneta y esperó. Los gritos empezaron unos 10 minutos después. Alejandro había caminado por aquellas sierras durante 15 años. Conocía los viejos pozos de mina, los que no aparecían en ningún mapa. Agujeros profundos en la tierra, cubiertos por madera podrida y décadas de hojas caídas. Fáciles de pasar por alto en la oscuridad, especialmente si ibas borracho, en pánico y corriendo a ciegas. Los gritos cesaron después de unos 30 segundos. Alejandro volvió a su furgoneta y condujo a casa. Marta dormía cuando llegó. Se duchó, quitándose el olor de la sierra, y se metió en la cama a su lado. ¿Dónde estabas?, murmuró Marta sin abrir los ojos. No podía dormir. Salí a dar una vuelta. Ella se dio la vuelta y apretó la espalda contra él. Te quiero. Lo sé, dijo Alejandro. Javier no apareció por el trabajo el lunes ni el martes. Para el miércoles, Marta estaba preocupada. No es propio de él desaparecer así, le dijo a Alejandro durante la cena. Es muy responsable. Quizá encontró un trabajo mejor, sugirió Alejandro. Un chico joven como él, seguro que tiene opciones. Quizá. Pero Marta no parecía convencida. Para el viernes ya estaba agitada. No dejaba de mirar el teléfono y buscaba excusas para salir de casa. Lucía lo notó. Mamá, estás rara, dijo Lucía. Saltas cada vez que suena tu teléfono. Solo estoy preocupada por un amigo del trabajo, respondió Marta. No ha aparecido. Quizá esté enfermo. Quizá. Ese fin de semana, Alejandro inició la segunda fase de su plan. Hizo llamadas anónimas a la inspección de centros sanitarios denunciando preocupaciones sobre la atención a los pacientes en el centro de Marta. Nada concreto, solo lo suficiente para desencadenar una investigación. También empezó a documentar el comportamiento de Marta, sus turnos extras cada vez más frecuentes que no aparecían en ningún horario oficial, su nueva costumbre de tomar pastillas del botiquín, nada ilegal. Solo ansiolíticos y somníferos que había empezado a usar con más frecuencia. Lo más importante, empezó a grabar sus conversaciones en casa. Lucía, cariño, ¿puedes poner la mesa?, preguntó Marta una noche, con las manos temblando ligeramente mientras removía la salsa. ¿Estás bien, mamá? Pareces muy estresada últimamente. Estoy bien. Solo cosas del trabajo. ¿Qué tipo de cosas del trabajo? Marta miró a Alejandro, que leía el periódico en la mesa de la cocina. Nada de lo que tengas que preocuparte. ¿Es por ese amigo que desapareció? El que no me quieres contar. Lucía, por favor. He dicho que no quiero hablar de eso. ¿Por qué no me dices su nombre? ¿Por qué es un secreto tan grande? Marta dejó caer la cuchara de madera, salpicando salsa por la cocina.
Porque no es asunto tuyo. Dios, ¿por qué nadie me deja en paz? Salió de la cocina como un torbellino, dejando a Lucía mirándola conmocionada. Papá, dijo Lucía en voz baja. ¿Qué le pasa a mamá? Alejandro dobló el periódico y miró a su hija. 15 años, todavía lo bastante inocente como para creer que su madre era incapaz de un engaño grave. A veces la gente pasa por periodos difíciles, dijo Alejandro con cuidado. Tu madre está lidiando con algunas cosas ahora mismo. ¿Qué tipo de cosas? Cosas de adultos. Nada de lo que debas preocuparte. Pero Lucía ya se estaba preocupando. Durante las semanas siguientes, mientras Marta se volvía más errática y distante, Lucía empezó a hacer más preguntas. ¿A dónde iba mamá en sus turnos extras? ¿Por qué ya no hablaba nunca de sus compañeros? ¿Por qué no dejaba de mirar el teléfono con cara de decepción? Alejandro respondía lo que podía sin mentir abiertamente. Estaba construyendo un caso, reuniendo pruebas, pero tenía que ser cuidadoso. Lucía todavía quería a su madre, todavía la veía como la madre perfecta. Eso tendría que cambiar poco a poco. En diciembre, la investigación estatal del centro comenzó en serio. Los inspectores aparecieron sin avisar, entrevistaron al personal, revisaron los historiales de los pacientes. Encontraron varias irregularidades. Nada grave, pero suficiente para exigir medidas correctivas y formación adicional del personal. Marta llegó a casa una noche con aspecto derrotado. Están obligando a todo el mundo a hacer cursos de certificación extra, le contó a Alejandro. Y están revisando todos los protocolos de atención a los pacientes. Va a ser una pesadilla. ¿Qué provocó la investigación? Una denuncia anónima. Alguien llamó con preocupaciones sobre negligencia. Marta se dejó caer en una silla de la cocina. 20 años trabajando con ancianos. 20 años sin una sola queja. Y ahora, de repente, estamos bajo investigación. ¿Quién haría una denuncia anónima? No lo sé. Probablemente algún familiar buscando a quien culpar porque su padre o madre empeora. Pasa todo el tiempo. Alejandro asintió con simpatía. Seguro que se pasa. Eso espero. No puedo permitirme perder este trabajo. No se le escapó la ironía. Marta estaba preocupada por perder su empleo por denuncias anónimas mientras había usado ese mismo empleo como tapadera para su aventura. El centro donde supuestamente hacía horas extras, donde en realidad se veía con Javier en habitaciones vacías de pacientes. Para enero, Marta tomaba ansiolíticos a diario. Había perdido peso, tenía ojeras oscuras y empezó a saltar tanto a Alejandro como a Lucía por cosas menores. Creo que mamá puede estar teniendo una crisis nerviosa, le confió Lucía a Alejandro una noche mientras Marta estaba arriba duchándose. ¿Por qué lo dices? Llora mucho cuando cree que nadie la ve. Y ayer la encontré mirando álbumes viejos de fotos, fijándose en imágenes nuestras de cuando yo era pequeña. Quizás solo esté nostálgica. Es más que eso, papá. Algo va realmente mal con ella. Alejandro consideró sus siguientes palabras con cuidado. Tu madre ha estado bajo mucho estrés en el trabajo. A veces eso afecta a la gente de formas inesperadas. ¿Va a estar bien? No lo sé, cariño. Espero que sí. Fue la primera cosa completamente honesta que le había dicho a su hija en meses. En febrero, Alejandro presentó la demanda de divorcio. Esperó hasta un sábado por la mañana en que los tres estaban en la cocina desayunando. Marta picoteaba una tostada, perdida en sus pensamientos. Lucía leía algo en su teléfono. Tengo algo que deciros a las dos, dijo Alejandro. Ellas levantaron la vista. He presentado los papeles del divorcio. El teléfono de Lucía cayó sobre la mesa con estrépito. ¿Qué? Marta se quedó completamente inmóvil. ¿Tú qué? Alejandro sacó los documentos legales de un sobre y los colocó sobre la mesa. Me divorcio de ti, Marta.
Estos papeles se sirvieron ayer. Papá, ¿de qué estás hablando? La voz de Lucía se quebró. No puedes simplemente. Esto es una locura. No es una locura, dijo Alejandro con calma. Tu madre y yo nos hemos distanciado. Queremos cosas diferentes. El rostro de Marta se había puesto blanco. Alejandro, tenemos que hablar de esto en privado. No. Lucía merece saber lo que está pasando. Has perdido la cabeza. Lucía se levantó bruscamente, tirando el zumo de naranja. Mamá, dile que esto es una locura. Marta abrió la boca, pero no salieron palabras. Miraba los papeles del divorcio como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Los documentos detallaban sus condiciones, continuó Alejandro. Quería la custodia principal de Lucía. Quería quedarse con la casa. Quería que Marta se mudara en 30 días. No puedes quitarme a Lucía, dijo Marta por fin, encontrando la voz. Soy su madre. ¿Lo eres? Preguntó Alejandro en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Lucía miró a sus padres, con confusión y miedo en el rostro. ¿Qué significa eso? Susurró Lucía. Significa, dijo Alejandro, que vamos a dejar que un juez decida qué es lo mejor para todos. Marta se levantó tan rápido que su silla se volcó. Necesito llamar a mi abogado. Hazlo. Agarró el bolso y las llaves y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, Alejandro. No, convino él. No ha terminado. Lucía se quedó sentada a la mesa llorando mientras Alejandro limpiaba el zumo derramado. No entiendo, sollozó. ¿Por qué haces esto? Somos una familia. Alejandro se arrodilló junto a su silla. Lucía, hay cosas sobre tu madre que no sabes. Cosas que han estado pasando durante meses. ¿Qué tipo de cosas? No puedo contártelo todo ahora, pero te prometo que esta es la decisión correcta. Pero la quiero. Es mi mamá. Lo sé, y ella también te quiere, a su manera. Pero el amor no siempre es suficiente. Durante las semanas siguientes, mientras avanzaba el proceso de divorcio, Alejandro empezó a mostrarle a Lucía partes seleccionadas de las pruebas. No todo. Todavía tenía 15 años, todavía era su hija, pero suficiente para que entendiera que su madre no era la persona que creía. Empezó por los registros financieros, los cargos misteriosos en los extractos de la tarjeta de crédito, cargos del motel, de restaurantes donde Marta decía que estaba haciendo horas extras. No entiendo, dijo Lucía, mirando los extractos. ¿Por qué mamá mentiría sobre dónde estaba? Es una pregunta que tendrás que hacerle a ella. Pero no mentiría sin motivo. No, convino Alejandro. No lo haría. La abogada de divorcios que contrató Alejandro era una mujer llamada Patricia Vega. Aguda, experimentada y conocida por ganar casos de custodia. Revisó sus pruebas con interés profesional. Esto es bastante completo, dijo Patricia, pasando las fotografías y los registros financieros. ¿Cuánto tiempo llevas documentando el comportamiento de tu mujer? Varios meses. Las pruebas financieras son demoledoras. Las fotografías, bueno, establecen claramente el adulterio. Pero tengo que preguntar, ¿cómo obtuviste algunas de estas grabaciones? Instalé cámaras de seguridad en mi propia casa, dispositivos de grabación en mis propios vehículos. Todo se obtuvo legalmente. Patricia asintió. Bien. La parte contraria intentará alegar invasión de la privacidad, pero estás en terreno sólido. ¿Y la custodia? Basándome en lo que me has mostrado, diría que tienes excelentes posibilidades de obtener la custodia principal. El comportamiento de tu mujer ha sido errático. Ha estado descuidando sus responsabilidades en casa y hay signos de abuso de sustancias. Abuso de sustancias. Patricia señaló una sección de los registros financieros. Compras regulares en 3 farmacias diferentes.
Eso sugiere que está visitando a varios médicos para obtener recetas. Alejandro no había notado ese patrón, pero Patricia tenía razón. Marta había estado visitando a varios médicos, obteniendo recetas de ansiolíticos y somníferos de cada uno. El tribunal probablemente ordenará una evaluación psicológica, continuó Patricia, y posiblemente pruebas de drogas. Si tu mujer abusa de medicamentos con receta, eso afectará significativamente sus derechos de custodia. La vista preliminar estaba programada para marzo. En las semanas previas, Marta hizo varios intentos de reconciliación. Se presentó en la casa una noche mientras Alejandro ayudaba a Lucía con los deberes. Necesitamos hablar, dijo Marta cuando Alejandro abrió la puerta. Podemos hablar a través de nuestros abogados. Por favor, Ale, no lo hagas más difícil de lo necesario. Lucía levantó la vista de su libro de texto. Mamá. Hola, cariño. Solo necesito hablar un minuto con tu padre. Alejandro salió y cerró la puerta detrás de él. ¿Qué quieres, Marta? Quiero saber de qué va realmente esto. Hemos tenido problemas, claro, pero ¿divorcio? ¿Quitarme a Lucía? Esto es extremo, incluso para ti. Lo es. Estás enfadado por algo. Lo noto. ¿Qué te he hecho? Alejandro estudió su rostro. Parecía creer sinceramente que no había hecho nada malo. O quizás simplemente era muy buena mintiéndose a sí misma. ¿Sabes lo que hiciste? No, no lo sé. Eso es lo que intento decirte. Si te he hecho daño de alguna forma, si he hecho algo que te ha enfadado tanto, tuviste una aventura. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Realmente retrocedió tambaleándose. ¿Qué? Durante 4 meses tuviste una aventura con Javier Ruiz. Te veías con él en el motel, en el centro después del horario, probablemente en otros sitios también. Me mentiste a mí y a nuestra hija sobre dónde estabas y qué hacías. La boca de Marta se abrió y cerró sin emitir sonido. Sé lo del teléfono desechable. Sé lo de los mensajes. Sé las cosas que decías de mí cuando creías que nadie escuchaba. Alejandro, me llamaste sencillo. No muy listo. Su voz permaneció calmada, conversacional. Y te reíste de ello. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Marta. No era. No significaba nada. Solo fue, para mí sí significó algo. ¿Dónde está él? Susurró Marta. ¿Dónde está Javier? No lo sé. ¿Dónde crees que está? Desapareció justo alrededor de Navidad. Simplemente se esfumó. No fue al trabajo. No contestaba al teléfono. La policía dijo que probablemente se fue del pueblo. Suena razonable. Chico joven, sin lazos reales con la comunidad. Quizás se cansó de ser el secreto de alguien. Marta lo miró fijamente. ¿Tú sabes algo? Sé muchas cosas. ¿Qué hiciste? Presenté la demanda de divorcio. Eso es lo que hice. El caso avanzó exactamente como Patricia había predicho. El abogado de Marta, un defensor público sobrecargado de trabajo que le habían asignado, no estaba preparado para la montaña de pruebas que presentó Alejandro, las fotografías de Marta y Javier en el motel, los registros financieros con cargos inexplicables, los dispositivos de grabación que habían capturado a Marta mintiendo a Lucía sobre a dónde iba y qué hacía. Lo más dañino de todo fueron las grabaciones dentro de su propia casa, el comportamiento cada vez más errático de Marta, sus arrebatos de ira contra Lucía, su evidente abuso de sustancias. Señoría, dijo Patricia dirigiéndose al juez. El señor Caro ha documentado un claro patrón de engaño, adulterio y descuido de las responsabilidades parentales. La señora Caro ha estado usando a su hija como tapadera para una aventura extramatrimonial, mintiendo repetidamente sobre su paradero y mostrando signos de abuso de medicamentos con receta. El abogado de Marta objetó débilmente, pero las pruebas eran abrumadoras.
El juez ordenó la custodia temporal a Alejandro, pendiente de evaluaciones psicológicas y pruebas de drogas para ambos padres. Fuera del juzgado, Marta confrontó a Alejandro en el aparcamiento. «Planeaste todo esto», dijo. «Todo. Lo has estado planeando durante meses». «Sí. Mi vida, mi trabajo, mi hija, mi casa. Me lo quitaste todo. Tú lo quitaste todo primero. Yo solo devolví el favor. Javier no desapareció sin más, ¿verdad?» Alejandro abrió la puerta de su coche. «No sabría decirte. Solo soy un sencillo desollinador, ¿recuerdas? No muy listo». Lucía hizo la pregunta que Alejandro había estado temiendo. «Papá, ¿mamá tuvo realmente una aventura?» Estaban sentadas en el salón. Alejandro revisaba expedientes mientras Lucía fingía hacer deberes. «Sí». «¿Con alguien de su trabajo?» «Sí». Lucía se quedó callada mucho tiempo. «¿Es por eso por lo que te divorcias de ella?» «Es una de las razones». «¿Cuáles son las otras?» Alejandro miró a su hija. La miró de verdad. Había perdido peso en los últimos meses, tenía las mismas ojeras que Marta. El estrés del matrimonio fallido de sus padres había pasado factura. «Tu madre y yo queremos cosas diferentes», dijo finalmente. «Nos hemos convertido en personas diferentes. Pero la gente puede cambiar, ¿verdad? Pueden arreglar las cosas. Pero no esta vez». «¿Por qué no?» «Porque algunas cosas no se pueden perdonar», pensó Alejandro. «Porque algunas traiciones cortan demasiado profundo para sanar. Porque ya no soy la misma persona que hace 6 meses, y ella tampoco. Porque los dos hemos hecho cosas que no se pueden deshacer». Dijo, la evaluación psicológica estaba programada para abril. La doctora Laura Chen, psiquiatra designada por el tribunal, entrevistó a ambos padres por separado y juntos. También habló con Lucía. Después de la evaluación, la doctora Chen llamó a Alejandro a su despacho para una conversación privada. «Señor Caro, tengo que preguntarle directamente. ¿Está ocultando algo sobre el compañero de aventura de su mujer?» La pregunta lo pilló desprevenido. «¿Qué quiere decir?» «Su mujer está claramente traumatizada por su desaparición. Parece creer que usted es de alguna forma responsable. ¿Qué piensa usted?» La doctora Chen lo estudió con atención. «Creo que es una persona muy controlada, metódica, paciente, el tipo de persona que planea con cuidado y piensa en las consecuencias». ¿Eso es malo? No necesariamente, pero puede ser peligroso cuando se combina con una traición tan profunda como la que experimentó. ¿Me está preguntando si le hice daño a Javier Ruiz? Le estoy preguntando si hay algo que necesite contarme. Cualquier cosa que pueda afectar a mi recomendación sobre la custodia». Alejandro consideró sus opciones. Podía decir la verdad, que Javier había caído por un viejo pozo de mina mientras huía en pánico ebrio. Técnicamente fue un accidente, aunque admitidamente orquestado por él, o podía mantener su inocencia y esperar que no hubiera suficientes pruebas para demostrar lo contrario. «Javier Ruiz se fue del pueblo», dijo finalmente. «Los hombres jóvenes hacen eso a veces. Se meten en problemas y deciden empezar de nuevo en otro sitio. Su mujer no cree eso. Mi mujer tiene dificultades para aceptar la responsabilidad de sus elecciones. Es más fácil culparme a mí que enfrentar lo que ha hecho». La doctora Chen tomó notas en su expediente. «¿Y su hija? ¿Cómo cree que le ha afectado esto?» «Lucía es resiliente. Está aprendiendo que las personas no siempre son quienes parecen. Es una lección dura, pero importante». «¿Y cómo le ha afectado a usted?» Alejandro pensó en aquella pregunta. 6 meses atrás era un desollinador de modales suaves que volvía a casa a cenar en familia todas las noches. Ahora estaba en el despacho de una psiquiatra hablando de la desaparición del amante de su mujer y de la custodia de su hija. «He aprendido algunas cosas sobre mí mismo», dijo.
sobre lo que soy capaz de hacer cuando me empujan demasiado lejos. ¿Qué tipo de cosas? Que no soy tan sencillo como la gente piensa. Ni tan limitado. El informe final de la doctora Chen recomendaba la custodia principal para Alejandro, con visitas supervisadas para Marta pendiente de completar un tratamiento por abuso de sustancias. La prueba de drogas había dado positivo en múltiples medicamentos con receta, ansiolíticos, somníferos y analgésicos, todos en niveles que sugerían abuso. La vista final del divorcio estaba programada para mayo. Para entonces, Marta se había mudado de la casa a un pequeño apartamento al otro lado del pueblo. También la habían despedido del centro de cuidados después de que la investigación estatal encontrara pruebas de negligencia con pacientes durante sus últimos meses de empleo. Se presentó a la vista con aspecto demacrado y derrotado. Su abogado, esta vez había conseguido contratar a uno privado, hizo un último esfuerzo desesperado por impugnar el acuerdo de custodia. Señoría, argumentó el abogado, mi cliente estaba pasando por un periodo difícil en su matrimonio. Cometió algunos errores, pero eso no la convierte en una madre inapropiada. Patricia se levantó para responder. Señoría, la señora Caro no cometió simplemente algunos errores. Se involucró en un patrón sistemático de engaño que puso en riesgo a su hija. Usó a su hija como tapadera para una aventura extramatrimonial, mintió repetidamente sobre su paradero y mostró claros signos de abuso de sustancias. El juez revisó los expedientes del caso, las evaluaciones psicológicas y las pruebas. Su decisión fue rápida y decisiva. Concedo la custodia principal al señor Caro, con visitas supervisadas para la señora Caro pendientes de completar tratamiento por abuso de sustancias y counseling psicológico. Después de la vista, la familia de Marta, su hermana Clara y su madre, confrontaron a Alejandro en el pasillo del juzgado. La has destruido, escupió Clara. Es una sombra de sí misma por tu culpa. Por favor, dijo Alejandro con calma. Esto no ayuda a nadie. Cometió un error. Un error y le arruinaste toda la vida. Un error. Alejandro levantó una ceja. Tuvo una aventura durante 4 meses. Mintió repetidamente a nuestra hija. Usó medicamentos con receta para sobrellevar el estrés de mantener su engaño. Eso no es un error. Te quería, dijo la madre de Marta en voz baja. Durante 23 años te quiso. Durante 23 años se conformó conmigo, respondió Alejandro. Hay una diferencia. ¿Qué le pasó a Javier? Exigió Clara. Marta dijo que desapareció justo cuando te enteraste de la aventura. Eso no es coincidencia. Los hombres jóvenes se van del pueblo todo el tiempo, dijo Alejandro. Especialmente cuando se meten en situaciones que no pueden manejar. Tú sabes algo, insistió Clara. Lo veo en tus ojos. Sé que tu hermana destruyó nuestra familia. Sé que hizo pasar a nuestra hija por un infierno para encubrir su aventura. Y sé que a veces la gente enfrenta consecuencias por sus acciones. ¿Nos estás amenazando? Estoy exponiendo hechos. La madre de Marta se interpuso entre ellos. Esto tiene que parar. Las peleas, las acusaciones. Lucía necesita a ambos padres. Lucía tiene un padre, dijo Alejandro en voz baja. Me tiene a mí. Aquel verano, Alejandro y Lucía se adaptaron a una nueva rutina. Ella pasaba los fines de semana con Marta bajo visitas supervisadas. Pero el resto del tiempo eran solo ellos dos. Lucía había cambiado. La brillante y confiada chica de 15 años había sido reemplazada por alguien más cautelosa, más consciente de las complejidades de las relaciones adultas. Ahora hacía preguntas difíciles. Papá, ¿crees que mamá nos quiso alguna vez? ¿De verdad nos quiso? Estaban sentados en el porche trasero después de cenar, viendo cómo las luciérnagas bailaban en el crepúsculo creciente. Creo que quiso la idea de nosotros, dijo Alejandro, la familia perfecta en la foto. Pero querer una idea no es lo mismo que querer a las personas que hay en ella.
Antes pensaba que era perfecta, como la madre perfecta. Nadie es perfecto, cariño. ¿Eras feliz antes de enterarte de la aventura? Alejandro consideró la pregunta. Pensaba que sí, pero mirando atrás, creo que solo existía, seguía la rutina. ¿Eres más feliz ahora? Esa era una pregunta más difícil. ¿Era más feliz o simplemente estaba satisfecho con el resultado de su cuidadosa planificación? Estoy en paz, dijo finalmente. No es lo mismo que feliz, pero es algo. En agosto, Carla, la antigua mejor amiga de Marta, se presentó en casa de Alejandro sin avisar. Necesitamos hablar, dijo Carla cuando él abrió la puerta. ¿De qué? De lo que realmente le pasó a Javier Ruiz. Alejandro salió y cerró la puerta detrás de él. Lucía estaba dentro haciendo deberes y no quería que oyera la conversación. Javier se fue del pueblo. Fin de la historia. Mentira. El rostro de Carla estaba enrojecido de ira. Sé que le hiciste algo. ¿Basado en qué prueba? Basado en que Marta está convencida de que lo mataste, y francamente, yo también. Alejandro estudió el rostro de Carla. Ella había ayudado a Marta a encubrir la aventura, proporcionando coartadas, inventando excusas. Era cómplice del engaño. Carla, ayudaste a mi mujer a mentirme a mí y a nuestra hija durante meses. No tienes autoridad moral para acusarme de nada. Era mi amiga. Estaba infeliz y quería ayudarla. Querías ayudarla a engañar a su marido y a mentir a su hija. No era tan sencillo. Era exactamente tan sencillo. Te pidió que la ayudaras a traicionar a su familia y dijiste que sí. La voz de Carla se quebró. Se está derrumbando, Alejandro. No come, apenas duerme. Está convencida de que irás a por ella después. ¿Por qué iría a por ella? Ya tengo todo lo que quiero. ¿De verdad? ¿O estás planeando terminar lo que empezaste? Alejandro se acercó más a Carla. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Déjame decirte algo sobre terminar lo que empecé. Quería que mi mujer entendiera cómo se siente perder todo lo que le importaba. Quería que supiera a qué sabe la traición. Y quería que mi hija viera a su madre tal como realmente es. Carla retrocedió. Conseguí todo eso sin ponerle un dedo encima a nadie. Así que no, Carla. No estoy planeando ir a por Marta. No necesito hacerlo. Ella se destruyó sola. ¿Y Javier? ¿Qué hay de él? ¿Lo mataste? Alejandro sonrió, una expresión fría y sin humor. Javier Ruiz era un cobarde que se metió en algo que le quedaba grande y huyó cuando las cosas se complicaron. Esa es la versión oficial y me mantengo en ella. Después de que Carla se fuera, Alejandro entró y encontró a Lucía de pie en el pasillo. ¿Quién era esa? La señora Vega. Quería hablar de tu madre. ¿Sobre qué? Está preocupada. Cree que tu madre lo está pasando mal con el divorcio. Lucía asintió lentamente. Lo está pasando mal. El fin de semana pasado lloró todo el tiempo que estuve allí. No dejaba de preguntarme si la culpaba por lo que pasó. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que al principio estaba enfadada, pero ahora solo me da pena. Pena porque lo dio todo por alguien que ni siquiera se quedó para enfrentar las consecuencias con ella. Eso es muy triste. Alejandro sintió una oleada de orgullo por la perspicacia de su hija. Estaba aprendiendo a ver más allá de las acciones de las personas hasta sus verdaderas motivaciones. Sí, convino. Es triste. Aquel otoño, Lucía empezó su tercer año de instituto. Se había vuelto más seria, más centrada. Sus notas mejoraron y empezó a hablar de planes universitarios. Quiero estudiar psicología, le dijo a Alejandro una noche. Quiero entender por qué la gente hace las cosas que hace. Es un buen campo. Trabajo importante. Como por qué mamá tuvo la aventura.
¿Por qué arriesgó todo por alguien que apenas conocía? ¿Qué piensas? Lucía consideró la pregunta. Creo que se sentía sola. Creo que sentía que su vida era aburrida y Javier la hacía sentir especial. ¿Y eso valió la pena destruir nuestra familia? Probablemente no pensó tan lejos. Solo vivía el momento, sin pensar en las consecuencias. ¿Y Javier? ¿Por qué crees que se involucró con una mujer casada? Porque era egoísta. Quería lo que quería y no le importaba a quien hacía daño. Alejandro asintió. Es una forma muy madura de verlo. ¿Crees que volverá alguna vez? No, dijo Alejandro con absoluta certeza. No creo que volvamos a ver a Javier Ruiz nunca. Hubo otro desarrollo. La antigua supervisora de Marta en el centro, una mujer llamada Juana Morales, llamó a Alejandro a casa. Señor Caro, espero que no le importe que llame. Conseguí su número de la guía. ¿En qué puedo ayudarla, señora Morales? Es sobre su exmujer y sobre algunas cosas que descubrí después de que la despidieran. ¿Qué tipo de cosas? Preferiría no hablarlo por teléfono. ¿Podríamos vernos en algún sitio? Se encontraron en una cafetería en las afueras del pueblo. Juana era una mujer corpulenta de unos 50 años, con pelo canoso y ojos cansados. He estado debatiendo si sacar esto a la luz, dijo, removiendo azúcar en su café. Pero creo que tiene derecho a saberlo. ¿Saber qué? Sobre lo que Marta y Javier hacían en el centro. Era peor que usar habitaciones vacías para su aventura. Alejandro esperó. Robaban a los pacientes. Nada grande. Objetos personales, pequeñas cantidades de dinero, cosas que los ancianos confundidos podrían no notar o asumir que habían extraviado. ¿Tiene pruebas de eso? Imágenes de las cámaras de seguridad. Las encontré después de que los dos se fueran, mientras revisaba las cintas para la investigación estatal. Juana sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Copias de las imágenes relevantes y documentación de los objetos desaparecidos que coincidían con sus turnos. Alejandro abrió el sobre y examinó el contenido. Fotos impresas de las cámaras mostraban a Marta y Javier en las habitaciones de pacientes revisando cajones y pertenencias personales. ¿Por qué me enseña esto? Porque me siento culpable. Me caía bien Marta. Pensaba que era una buena empleada. Cuando empezó a actuar de forma errática, asumí que eran solo problemas personales. No me di cuenta de que estaba robando a personas vulnerables. ¿Lo ha denunciado a la policía? Todavía no. Quería hablar primero con usted. Alejandro estudió las fotos con más atención. En una, Marta se metía algo en el bolsillo mientras un anciano dormía en su cama. En otra, Javier rebuscaba en el bolso de una mujer mientras Marta vigilaba. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Por las marcas de tiempo, al menos 3 meses, probablemente más. Alejandro pensó en Lucía, en cómo había defendido a su madre incluso después de enterarse de la aventura. ¿Cómo reaccionaría al saber que Marta había estado robando a pacientes ancianos? ¿Qué quiere de mí? Le preguntó a Juana. Quiero saber si debo denunciarlo. Si ayudará en su caso de custodia, quizá valga la pena. Pero si solo causará más dolor a su hija. Alejandro cerró el sobre. Guarde las pruebas. Archívelas en algún sitio seguro, pero no las denuncie a menos que tenga que hacerlo. ¿Por qué no? Porque algunas verdades son demasiado pesadas para que las cargue una chica de 16 años. Esa decisión resultaría ser un error. 2 semanas después, Marta se presentó en la casa borracha y beligerante. Alejandro estaba en el trabajo y Lucía estaba sola en casa. ¿Dónde está? Exigió Marta cuando Lucía abrió la puerta. Papá está trabajando. Mamá, ¿estás bien? Hueles a, sea que huelo. Marta empujó a Lucía y entró en la casa. Necesito hablar con tu padre. Quizá deberías volver cuando te sientas mejor. Me siento perfectamente.
Mentida, manipulada y destruida por la persona que se suponía que debía quererme. Lucía retrocedió ante su madre. Esta no era la mujer triste y derrotada de las visitas supervisadas. Esta era otra persona completamente distinta. Enfadada, volátil, impredecible. Lo mató, continuó Marta, paseándose por el salón. Tu padre mató a Javier, y todo el mundo finge que no pasó. Mamá, eso es una locura. Papá ¿no haría qué? ¿No haría daño a alguien que se cruzara en su camino? ¿No conoces a tu padre tan bien como crees? Marta dejó de pasearse y miró fijamente a su hija. ¿Quieres saber a qué se dedicaba tu precioso padre antes de ser desollinador? Trabajaba en el departamento de policía. Me dijo que había sido policía. Sí. ¿Pero sabes por qué dejó de ser policía? Lucía negó con la cabeza. Porque mató a alguien. A un sospechoso que huía, le disparó por la espalda y alegó que fue en defensa propia. Eso no es verdad. Los asuntos internos lo investigaron durante 3 meses. Renunció antes de que pudieran despedirlo. El rostro de Lucía se puso blanco. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Pregúntale. Pregúntale a tu padre sobre Marcos Vega. Marta se dirigió a la puerta, luego se volvió. Tu padre no es el hombre que crees que es, cariño. Es peligroso, y si eres lista, lo recordarás. Después de que Marta se fuera, Lucía llamó a Alejandro al trabajo. Papá, tienes que venir a casa. Mamá estuvo aquí y estaba borracha y dijo algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Sobre cuando eras policía. Sobre alguien llamado Marcos Vega. Alejandro guardó silencio un largo momento. Ahora mismo voy para allá. Cuando llegó, Lucía estaba sentada en el sofá, abrazando un cojín contra el pecho. ¿Es verdad? Preguntó sin preámbulos. ¿Mataste a alguien cuando eras policía? Alejandro se sentó a su lado. Sí. ¿Le disparaste por la espalda mientras huía? Tu madre está borracha y enfadada. Intenta hacerme daño haciéndote daño a ti. ¿Pero disparaste a alguien? Sí, lo hice. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? Alejandro se pasó una mano por el pelo. Había esperado no tener nunca esta conversación, especialmente no en estas circunstancias. Marcos Vega era un traficante que vendía a los chicos del instituto local. Cuando intentamos detenerlo, huyó. Llevaba un arma y se dirigía hacia un parque donde había niños jugando. Así que le disparaste. Tomé la decisión de detenerlo antes de que pudiera hacer daño a personas inocentes. Los asuntos internos te investigaron. Siempre que un agente dispara su arma, hay una investigación. Es el procedimiento estándar. Alejandro dudó. La investigación concluyó que actué dentro de las directrices del departamento. Era técnicamente cierto, pero dejaba fuera detalles importantes. La investigación había sido polémica. Algunos testigos afirmaban que Vega no iba armado. Otros decían que huía del parque, no hacia él. Al final, el departamento aceptó la versión de Alejandro de los hechos. Pero todo el asunto había dejado un mal sabor de boca en todos. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque no es algo de lo que esté orgulloso. Quitar una vida, incluso en el cumplimiento del deber, te cambia. ¿Es por eso por lo que te hiciste desollinador? ¿Para alejarte de esa vida? En parte, sí. Alejandro guardó silencio mucho tiempo, procesando esta información. Mamá cree que mataste a Javier, dijo Lucía finalmente. Lo sé. ¿Lo hiciste? Alejandro miró a su hija. La miró de verdad. Ahora tenía 16 años, lo bastante mayor para manejar verdades difíciles, pero algunas verdades eran más peligrosas que otras. Javier Ruiz se fue del pueblo, dijo con cuidado. Se metió en una situación que no podía manejar y huyó. Eso es lo que hacen los cobardes.
Pero sabes más de lo que dices. Sé que Javier era un joven egoísta que destruyó nuestra familia por su propia gratificación. Sé que abandonó a tu madre cuando las cosas se complicaron. Y sé que algunas personas reciben exactamente lo que merecen. Eso no es realmente una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. La semana siguiente, las visitas supervisadas de Marta fueron suspendidas después de que fallara una prueba de drogas ordenada por el tribunal. Había estado bebiendo mucho y mezclando alcohol con medicamentos con receta. Lucía recibió la noticia mal. Se está derrumbando, le dijo a Alejandro. Y es por lo que le hicimos. ¿Lo que le hicimos? El divorcio, la batalla por la custodia, quitarle las visitas. La destruimos. Lucía, tu madre se destruyó sola. Nosotros solo nos negamos a seguirle el juego. Pero sigue siendo mi mamá. Siempre será mi mamá. Pero ser madre de alguien no te da derecho a mentir, engañar y manipular sin consecuencias. ¿Y si se hace daño a sí misma? Era una preocupación válida. El comportamiento de Marta se había vuelto cada vez más errático y autodestructivo. Llamaré a su hermana. Le pediré a Clara que la vigile. ¿La llamarás directamente solo para asegurarte de que está bien? Alejandro lo consideró. No tenía ningún deseo de hablar con Marta, pero Lucía estaba preocupada y eso era suficiente. La llamaré esta noche. Marta contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Alejandro, Lucía está preocupada por ti. ¿Lo está? La voz de Marta estaba pastosa. ¡Qué bonito! Alguien todavía se preocupa. Marta, necesitas ayuda. Ayuda de verdad. Necesito a mi hija de vuelta. Necesitas dejar de beber y entrar en un programa de tratamiento. Si lo haces, podemos hablar de restablecer las visitas supervisadas. Necesito saber qué le pasó a Javier. Javier se ha ido. No va a volver. Necesitas aceptarlo y seguir adelante. No puedo seguir adelante. No sabiendo si yo qué. ¿Si lo maté? ¿Es eso lo que quieres oír? Marta guardó silencio. ¿Quieres que confiese algo para que te sientas mejor con las elecciones que hiciste? ¿Para poder decirte a ti misma que yo soy el villano de esta historia en lugar de asumir la responsabilidad de lo que hiciste? ¿Lo mataste? ¿Importa? Se ha ido de todas formas. Para mí sí importa. ¿Por qué? Porque lo querías. Porque planeabas dejarme por él. Porque necesito saber con quién estuve casada durante 23 años. Alejandro pensó en eso. Estuviste casada con alguien que te quería lo suficiente como para perdonar casi cualquier cosa. Pero casi es la palabra clave. Y ahora estás divorciada de alguien que aprendió a no perdonar nada. Colgó antes de que ella pudiera responder. Aquel invierno, Marta fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Había estrellado su coche contra un árbol en la carretera de la Sierra, la misma carretera donde Alejandro había confrontado a Javier 2 años antes. No resultó gravemente herida, pero el arresto activó una violación de los términos de su libertad condicional. Fue condenada a 30 días de cárcel y tratamiento obligatorio por abuso de sustancias. Lucía la visitó una vez contra el consejo de Alejandro. ¿Cómo estaba? Preguntó él cuando Lucía volvió a casa. Rota, dijo Lucía simplemente. Parece que ha envejecido 10 años. ¿Dijo algo sobre Javier? Sí. Me preguntó si creía que eras capaz de asesinato. ¿Qué le dijiste? Le dije que todo el mundo es capaz de cualquier cosa bajo las circunstancias adecuadas. Alejandro sintió otra oleada de orgullo por la sabiduría de su hija. Es una respuesta muy madura. También me pidió que la perdonara por la aventura, por las mentiras, por todo. Le dije que ya lo había hecho. Pero el perdón no significa olvidar. Y no significa volver a confiar en alguien.
Aquella primavera, Marta completó su programa de tratamiento y solicitó al tribunal la restitución de los derechos de visita. El juez accedió a visitas supervisadas 2 veces al mes. La primera visita fue incómoda y forzada. Marta parecía más saludable. Había recuperado algo de peso y las ojeras habían desaparecido. Pero había una distancia entre ella y Lucía que antes no existía. «Has crecido tanto», dijo Marta, extendiendo la mano a través de la mesa para tocar la mano de Lucía. Lucía no la apartó, pero tampoco se inclinó hacia el contacto. «Ha pasado casi 1 año, mamá». «Lo sé. Siento haberme perdido tanto». «No te lo perdiste. Lo tiraste». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. La supervisora del tribunal, una mujer de mediana edad llamada señora Pérez, tomó notas en su expediente. «Estoy intentando arreglar las cosas», dijo Marta. «Ahora estoy sobria. Estoy recibiendo ayuda. Eso está bien. Me alegro. ¿Crees que podemos tener una relación otra vez? ¿Una relación de verdad?» Lucía consideró la pregunta. «No lo sé. Quizá. Pero no será lo mismo que antes». «Lo sé». «¿De verdad?» «Porque antes pensaba que eras perfecta. Pensaba que no podías hacer nada mal. Ahora sé que eres solo una persona que comete malas elecciones a veces». «A veces». «Bueno, muchas veces». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. «Te quiero, cariño. Eso nunca cambió. Yo también te quiero, pero el amor ya no es suficiente». Durante los meses siguientes, Marta y Lucía reconstruyeron lentamente su relación. Era tentativa, cuidadosa. Nada como el cariño fácil que habían compartido antes. Pero era algo. Marta nunca dejó de preguntar por Javier, sin embargo. En cada visita encontraba la forma de sacarlo. ¿Has oído algo? ¿Alguna noticia sobre a dónde podría haber ido? Mamá, han pasado casi 3 años. Si fuera a contactar contigo, ya lo habría hecho. No puede. No quiere. La conversación siempre terminaba igual, con Marta derrotada y Lucía cambiando de tema. En una fría mañana de sábado de noviembre, 3 años después de la desaparición de Javier, 2 cazadores encontraron restos humanos en un viejo pozo de mina a unos 15 kilómetros del pueblo. La policía local lo notificó a la Brigada de Investigación del Estado. En menos de una semana, los registros dentales confirmaron lo que todos sospechaban. Los restos pertenecían a Javier Miguel Ruiz. El inspector Ramón Herrera, el antiguo compañero de Alejandro, lo llamó personalmente. «Lo encontraron, Ale». ¿Encontraron a quién? No te hagas el tonto. Javier Ruiz. Lleva 3 años muerto en el fondo de un pozo de mina. Eso es lamentable. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga, Ramón? ¿Qué me sorprende? Los hombres jóvenes mueren en estas sierras todo el tiempo. Accidentes de caza, caídas, exposición. Es terreno peligroso. Esto no fue un accidente. El forense encontró evidencia de trauma contuso en el cráneo. Alejandro guardó silencio. Van a investigarlo como homicidio y tu nombre va a salir. ¿Basado en qué prueba? Basado en que me pediste que hiciera un informe sobre el justo antes de que desapareciera. Basado en que tu mujer tenía una aventura con él. Basado en que tenías motivo, medios y oportunidad. Todo circunstancial, pero suficiente para conseguir una orden de registro de tu propiedad. Que registren. No encontrarán nada. Ale, escúchame. Si hiciste esto, en prisión, no hice nada. Javier Ruiz era un perdedor adicto que probablemente cayó por ese pozo estando colocado o borracho o las 2 cosas. El forense dice que la fractura del cráneo vino de un instrumento contundente. Probablemente un martillo o una llave inglesa.
Fácil de perder en estas sierras, especialmente si vas en pánico y huyendo de algo. Ramón suspiró. Van a arrestarte, Ale. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero van a arrestarte. Ya veremos. La orden de registro se ejecutó un martes por la mañana. Una docena de investigadores estatales pasaron 6 horas revisando la casa, el taller y los vehículos de Alejandro. No encontraron nada incriminatorio. Lucía, ahora de 18 años y preparando la universidad, observó el registro con serena indiferencia. ¿Estás preocupado?, le preguntó a Alejandro mientras estaban sentados en el porche delantero viendo cómo los investigadores cargaban cajas en su furgoneta. ¿Por qué? ¿Por si encuentran algo? No hay nada que encontrar porque no lo hice o porque fui cuidadoso. Alejandro miró a su hija. Ahora era adulta. Legalmente, si no emocionalmente, merecía una respuesta honesta. Porque soy muy bueno limpiando desórdenes. Eso tampoco es realmente una respuesta. Es la única respuesta que necesitas. Los investigadores interrogaron a Alejandro 3 veces durante el mes siguiente. Cada vez contó la misma historia. Nunca había conocido a Javier Ruiz, no había tenido contacto con él y no sabía nada de su desaparición. La prueba del polígrafo fue inconcluyente. El ritmo cardíaco de Alejandro se mantuvo estable, su respiración normal, sus respuestas consistentes. O decía la verdad o era excepcionalmente bueno mintiendo. Al final, no pudieron construir un caso. Las pruebas eran todas circunstanciales. El motivo estaba claro pero no era único. Y Alejandro no había tenido contacto verificable con Javier antes de su desaparición. El caso permaneció abierto pero inactivo. Marta, mientras tanto, se derrumbó completamente cuando se enteró de la muerte de Javier. Había mantenido la esperanza durante 3 años de que estuviera vivo en algún sitio, de que hubiera elegido marcharse en lugar de verse obligado. Saber que había estado muerto todo el tiempo, que su amante había muerto solo en un agujero oscuro en la tierra, destrozó cualquier estabilidad que hubiera reconstruido. Empezó a beber otra vez, faltó a sus sesiones de counseling ordenadas por el tribunal y violó los términos de su acuerdo de visitas. La última vez que Lucía vio a su madre, Marta estaba sentada en su coche fuera del instituto de Lucía, borracha y llorando. Está muerto, dijo Marta cuando Lucía se acercó al coche. Javier está muerto y tu padre lo mató. Mamá, no puedes estar aquí. Si tu oficial de probation se entera, ya no me importa. No me importa nada. Deberías preocuparte por mí. Marta miró a su hija con ojos desenfocados. Lo elegiste a él. Elegiste a tu padre en lugar de a mí. Elegí al padre que no me mintió durante meses. Elegí al padre que no robaba a ancianos. El rostro de Marta se puso blanco. ¿Qué has dicho? Sé lo del centro, mamá. Sé lo que tú y Javier hacíais allí. ¿Cómo lo sabes? Papá me lo contó. Tiene imágenes de las cámaras de seguridad de ti robando a pacientes. Ha estado investigándome todo este tiempo. Ha estado construyendo un caso contra mí. Ha estado protegiéndome de la verdad sobre quién eres realmente. Marta arrancó el coche. Debería haberlo dejado hace años. Debería haberte llevado y marcharme. Pero no lo hiciste. Y ahora es demasiado tarde. Esa fue la última conversación que Lucía tuvo nunca con su madre. 3 días después, Marta condujo su coche al río. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas más tarde, 5 kilómetros río abajo. La nota de suicidio era breve: no puedo vivir con lo que he hecho, ni con lo que me han hecho. Cuida de nuestra hija. El funeral fue pequeño, solo Lucía, Alejandro y unos pocos familiares de Marta. Clara, la hermana de Marta, culpó a Alejandro de todo. La mataste, dijo Clara junto a la tumba. Quizá no con tus propias manos, pero la mataste igual. Marta se suicidó, respondió Alejandro en voz baja. Ella tomó esa decisión.
Después de que destruyeras su vida, después de que le quitaras todo lo que le importaba. Yo le quité las cosas que ella tiró primero. ¿Y Javier? ¿También tiró su vida? Alejandro miró a Clara a los ojos. Javier recibió exactamente lo que merecía. Eres un monstruo. Quizá. Pero soy un monstruo honesto. Después del funeral, Lucía y Alejandro condujeron a casa en silencio. La casa se sentía diferente ahora. No solo silenciosa, sino vacía de una forma que nunca había estado. ¿La echas de menos?, preguntó Lucía mientras estaban sentados en el salón. Echo de menos a la persona que creía que era. ¿Te arrepientes de algo? Del divorcio, de la batalla por la custodia, de todo lo que pasó. Alejandro consideró la pregunta. Lamento que fuera necesario, pero no me arrepiento de haber hecho lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia. Ahora nuestra familia somos solo nosotros. Eso es suficiente. Lucía fue a la universidad aquel otoño, estudiando psicología como había planeado. Volvía a casa en vacaciones y veranos, pero la casa se sentía aún más vacía cuando ella no estaba. Alejandro siguió trabajando como desollinador. Era bueno en ello, minucioso, fiable, metódico. La gente confiaba en él con sus hogares, con su seguridad. Nunca se volvió a casar, ni siquiera salió con nadie. Cuando la gente le preguntaba por qué, decía que estaba demasiado acostumbrado a sus costumbres, demasiado habituado a estar solo. La verdad era más sencilla. Había aprendido que era capaz de cosas que asustarían a la mayoría de la gente. Había aprendido que, cuando lo empujaban lo suficiente, podía convertirse en alguien frío, calculador y completamente sin misericordia. Algunas personas no estaban destinadas a compartir su vida con otros. Algunas personas eran demasiado peligrosas para amar. 5 años después de la muerte de Marta, Lucía se graduó en la universidad y volvió a casa. Decidió hacer un posgrado local, especializándose en terapia familiar. Quiero ayudar a la gente que está pasando por lo que pasamos nosotros, le dijo a Alejandro. Familias que lidian con traición, divorcio, pérdida. Es un buen trabajo. ¿Estás orgulloso de mí? Siempre he estado orgulloso de ti. Estaban sentados en el porche trasero viendo la puesta de sol sobre las montañas. Era un atardecer tranquilo y silencioso, del tipo que te hace olvidar que hay fealdad en el mundo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía. Claro. ¿Planeaste todo? Desde el momento en que te enteraste de la aventura, ¿planeaste exactamente cómo iba a desarrollarse todo? Alejandro pensó en aquella pregunta. Había planeado la muerte de Marta, la desaparición de Javier, la destrucción sistemática de la vida de su mujer. Planeé protegerte, dijo finalmente. Todo lo demás fue solo consecuencia. Pero sabías que mamá no podría soportar perderlo todo. Sabías que se derrumbaría. Sabía que era débil. Sabía que había tomado decisiones que tenían consecuencias. No sabía que elegiría conducir hacia un río en lugar de enfrentar esas consecuencias. ¿Te sientes culpable por eso? Siento que no pudiera encontrar otra forma, pero culpable, no. ¿Y sobre Javier? Alejandro guardó silencio un largo momento. Javier era un depredador que se aprovechó de una mujer vulnerable y la ayudó a destruir a su familia. Lo que le pasó fue justicia. Incluso si fuiste tú quien impartió esa justicia. Especialmente si fui yo. Lucía asintió lentamente. Pensaba que dirías eso. ¿Te molesta? Debería. El hecho de que no lo haga probablemente dice algo de mí de lo que no estoy orgullosa. Dice que entiendes que a veces el mundo es un lugar feo que requiere soluciones feas. ¿Es por eso por lo que te hiciste desollinador? ¿Para recordarte que algunas cosas se pueden limpiar? Quizá. O quizá simplemente me gusta trabajar con las manos. Se quedaron en un silencio cómodo mientras la oscuridad se asentaba sobre las montañas.
A lo lejos se oía el sonido del río que se había llevado la vida de Marta fluyendo interminablemente hacia el mar. Te quiero, papá, dijo Lucía de pronto. Yo también te quiero, cariño. Incluso sabiendo de lo que soy capaz. Especialmente sabiendo de lo que soy capaz. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó y encontró un sobre deslizado bajo su puerta principal. Dentro había una sola fotografía, una imagen de él y Javier de pie junto a la camioneta de Javier aquella noche de hacía 3 años. No había nota, ni explicación, solo la fotografía y el mensaje inconfundible. Alguien sabía. Alejandro estudió la imagen con cuidado. Había sido tomada desde la distancia, probablemente con un teleobjetivo. La calidad era pobre, los rostros apenas reconocibles en la oscuridad. Pero era definitivamente él. Definitivamente Javier. Definitivamente aquella noche. Pensó en las posibilidades. ¿Quién podría haber tomado esa foto? ¿Quién habría estado vigilando aquella noche? La respuesta le llegó gradualmente. Carla, la antigua mejor amiga de Marta, la mujer que había ayudado a encubrir la aventura. Había sospechado de Alejandro desde el principio, convencida de que le había hecho algo a Javier. Si lo había seguido aquella noche, si había presenciado su confrontación. Alejandro quemó la fotografía en el horno de su taller y se fue a trabajar. Pero todo el día, mientras limpiaba chimeneas e inspeccionaba calderas, pensó en Carla y en lo que podría saber y en lo que podría hacer con ese conocimiento. Aquella tarde condujo hasta la casa de Carla. Era una pequeña casa de estilo ranch en las afueras del pueblo, ordenada y bien cuidada. Su coche estaba en la entrada, luces encendidas en el salón. Llamó a la puerta principal y esperó. Carla abrió, vestida con un albornoz y zapatillas, el pelo canoso recogido en una coleta. Cuando lo vio, su rostro palideció. Alejandro, necesitamos hablar. Intentó cerrar la puerta, pero él puso el pie en el marco. ¿Sobre qué? Sobre la fotografía que dejaste en mi casa esta mañana. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Estuviste allí aquella noche, ¿verdad? Me seguiste hasta la carretera de la sierra. Las manos de Carla temblaban. No tengo que hablar contigo. No, no tienes. Pero vas a hacerlo de todas formas. Empujó para entrar en la casa, cerrando la puerta detrás de él. El salón era pequeño y desordenado, lleno de fotos de nietos y figuritas de cerámica. Siéntate, Carla. No voy a sentarme. Quiero que te vayas. Me iré cuando terminemos de hablar. No hay nada de qué hablar. Alejandro estudió su rostro. Estaba aterrorizada, pero intentaba ocultarlo detrás de una falsa valentía. Me seguiste aquella noche porque sospechabas que sabía de la aventura. Querías ver qué hacía cuando confrontara a Javier. No sé de qué, viste cómo hablaba con él. Lo viste correr hacia el bosque. Oíste sus gritos. La compostura de Carla se quebró. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. No sabía qué hacer, susurró. Esperé horas, pero nunca salió. Así que tomaste fotos. Pensé que si le pasaba algo, debería haber evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De 2 hombres hablando en una carretera pública? Evidencia de que eras la última persona que lo vio vivo. Alejandro se acercó más a ella. ¿Qué quieres, Carla? Quiero justicia para Javier. Javier recibió justicia. Recibió exactamente lo que merecía. No merecía morir. No. Ayudó a destruir una familia. Robó a ancianos. Era un parásito que se alimentaba de la debilidad de los demás. Eso no significa que mereciera ser asesinado. ¿Quién ha hablado de asesinato? Javier cayó por un pozo de mina mientras huía de una conversación que no quería tener. Eso no es asesinato. Es selección natural. Carla retrocedió. ¿Estás loco? ¿Lo estoy?
¿O simplemente soy práctico? Voy a llamar a la policía. ¿Con qué prueba? ¿Una fotografía borrosa que muestra a dos hombres hablando? Eso no es evidencia de un crimen, Carla. Es evidencia de una conversación. Investigarán. Encontrarán algo. Ya investigaron durante meses. No encontraron nada porque no hay nada que encontrar. Carla alargó la mano hacia su teléfono, pero Alejandro fue más rápido. Le agarró la muñeca con suavidad pero firmeza. No me hagas hacer algo de lo que los dos nos arrepentiremos. Suéltame. En un minuto. Primero necesito que entiendas algo. Marta está muerta. Javier está muerto. Nada de lo que hagas ahora los traerá de vuelta. Pero nada. Puedes guardarte tus sospechas y vivir tu vida en paz. O puedes seguir presionando y descubrir que algunos perros dormidos es mejor no despertarlos. Soltó su muñeca y dio un paso atrás. No te estoy amenazando, Carla. Solo te estoy explicando la realidad. A veces la gente tiene accidentes. A veces toman malas decisiones que llevan a consecuencias desafortunadas, como conducir hacia un río. Exactamente como eso. Carla se frotó la muñeca donde él la había agarrado. ¿Y Lucía? ¿Qué le pasará cuando descubra qué clase de hombre es realmente su padre? Lucía ya sabe qué clase de hombre soy. Lo sabe desde hace años. ¿Y le parece bien? Entiende que a veces las buenas personas tienen que hacer cosas feas para proteger a las que quieren. Está tan enferma como tú. O quizás simplemente es realista sobre cómo funciona el mundo. Alejandro se dirigió a la puerta, luego se volvió. Quema cualquier otra copia de esa fotografía, Carla. Olvida que estuviste allí aquella noche. Sigue con tu vida. Y si no lo haces, descubrirás que los pozos de mina no son los únicos lugares peligrosos en estas sierras. La dejó de pie en su salón, temblando y sola. A la mañana siguiente, la casa de Carla se incendió. Los bomberos lo llamaron incendio eléctrico, probablemente causado por un cableado defectuoso en el sótano. Carla no resultó herida. Había estado visitando a su hermana en otra ciudad cuando ocurrió, pero todo quedó destruido. Fotos, documentos, ordenadores. Si había otras copias de aquella fotografía, ahora habían desaparecido. Alejandro leyó sobre el incendio en el periódico local mientras tomaba café con Lucía. ¡Qué horror!, dijo Lucía cuando le mostró el artículo. ¿No era amiga de mamá? Sí. Eran muy unidas. ¿Crees que tenía seguro? Seguro que sí. Estas cosas suelen arreglarse. Lucía estudió su rostro. No pareces muy sorprendido. Las casas viejas se queman todo el tiempo, especialmente las que tienen sistemas eléctricos anticuados. HM. Aquella tarde, Carla llamó a Alejandro desde la casa de su hermana. Hijo de puta, dijo sin preámbulos. Siento tu pérdida, Carla. Los incendios en las casas son tragedias terribles. Quemaste mi casa. Estuve trabajando todo el día de ayer instalando una nueva caldera en la casa de los Morales. Docenas de testigos. Hiciste que alguien lo hiciera. Eso es una acusación muy seria. Espero que tengas pruebas para respaldarla. Carla guardó silencio un largo momento. Lo entiendo, dijo finalmente. Mensaje recibido. Me alegro de que nos entendamos. Pero esto no ha terminado. Sí ha terminado. Está completamente terminado. Colgó sin decir adiós. 6 meses después, Carla se mudó al sur para vivir con su hermana permanentemente. Nunca volvió a la región. Lucía terminó su máster y abrió una consulta privada especializada en terapia familiar. Su primera oficina estaba en una casa victoriana renovada en el centro del pueblo, con ventanas altas y suelos de madera. Estoy orgulloso de ti, le dijo Alejandro el día de la inauguración. Tu madre también lo habría estado. ¿De verdad lo crees?
Creo que habría estado orgullosa de en quien te has convertido, aunque no pudiera entender cómo llegaste allí. ¿Y tú? ¿Estás orgulloso de en quién te has convertido? Alejandro consideró la pregunta. ¿Estaba orgulloso del hombre en que se había convertido? Del hombre que había destruido sistemáticamente la vida de su mujer, que había matado a su amante y lo había encubierto? ¿Que había expulsado a Carla de su casa con amenazas e incendio? Estoy satisfecho, dijo finalmente. Protegí lo que más me importaba. Hice lo necesario, aunque me convirtiera en alguien que nunca pensé que podría ser. La consulta creció. Ayudaba a familias a navegar por divorcios, infidelidades, pérdidas. Era especialmente buena con adolescentes que se sentían traicionados por sus padres. Alejandro siguió trabajando como desollinador. Ahora estaba en los 60, pero todavía fuerte, todavía metódico. La gente confiaba en él. Tenía reputación de minuciosidad, de encontrar problemas que otros contratistas pasaban por alto. Nunca hablaba del pasado, nunca mencionaba a Marta o a Javier o los acontecimientos que habían moldeado su vida. Para sus clientes, era simplemente un hombre callado que hacía buen trabajo y se ocupaba de sus propios asuntos. Pero a veces, tarde por la noche, se sentaba en su taller y pensaba en elecciones y consecuencias, en el hombre que había sido y en el hombre en que se había convertido. No se arrepentía de nada. El arrepentimiento era para la gente que no había pensado en las implicaciones de sus acciones. Cada elección que había hecho había sido deliberada, calculada, necesaria. El mundo estaba lleno de personas como Marta y Javier. Egoístas, destructivas, dispuestas a hacer daño a otros por su propia gratificación. Alguien tenía que hacerlas responsables. Alguien tenía que asegurarse de que enfrentaran las consecuencias. Si ese alguien era él, que así fuera. En una fría tarde de diciembre, 10 años después de la muerte de Marta, Lucía llegó a cenar con un anuncio. «Me voy a casar», dijo durante el postre. Alejandro levantó la vista de su tarta. ¿Con quién? Con Daniel Soto. Es abogado, de defensa criminal. ¿Cuánto tiempo lleváis viéndoos? 6 meses. Quería estar segura antes de decírtelo. ¿Estás segura? Lucía sonrió. Tan segura como se puede estar de algo. ¿Sabe sobre la historia de nuestra familia? ¿Sabe lo que necesita saber? Que mi madre tuvo una aventura y se suicidó cuando yo tenía 18. Que mi padre me crió solo y me enseñó a ser fuerte. ¿Nada más? Nada más que importe. Alejandro asintió. ¿Cuándo es la boda? En primavera. Ceremonia pequeña. Solo amigos cercanos y familia. Sería un honor acompañarte al altar. Esperaba que dijeras eso. A pesar del frío, envueltos en mantas y viendo nevar en el porche. ¿Eres feliz, papá? Estoy en paz. No es lo mismo. No, no lo es. Pero es suficiente. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras manejado las cosas de otra forma? ¿Si solo te hubieras divorciado de mamá sin todo lo demás? No pierdo el tiempo en hipótesis. Pero si pudieras volver atrás, no puedo volver atrás. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos avanzar con las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Y puedes vivir con esas consecuencias? He vivido con ellas durante 10 años. ¿Y cuando tenga hijos? ¿Qué les contará sobre su abuela? Alejandro pensó en eso. Les diré que era complicada. Que cometió algunas malas elecciones pero que te quería mucho. ¿Y sobre Javier? No les contaré nada sobre Javier. Algunas historias no necesitan transmitirse. La boda fue hermosa. Lucía llevaba el vestido de su abuela, arreglado para que le quedara perfecto. Daniel era un buen hombre, honesto, estable, el tipo de persona que nunca haría daño a las personas que quería. Durante la recepción, varias personas comentaron cuánto se parecía Lucía a su madre. Alejandro estuvo de acuerdo educadamente,
pero no elaboró. Marta formaba parte del pasado ahora, un fantasma que solo él y Lucía recordaban. Cuando la velada llegaba a su fin, Daniel se acercó a Alejandro en la barra. Gracias, dijo Daniel, por criar a una mujer tan increíble. Se crió sola en su mayor parte. Yo solo intenté no interferir. Lucía me cuenta que pasasteis por tiempos difíciles cuando ella era más joven. Todas las familias pasan por tiempos difíciles. Ella es muy protectora contigo. No deja que nadie diga una mala palabra sobre su padre. Es leal, a veces en exceso. Daniel estudió el rostro de Alejandro. También dice que le enseñaste que la familia siempre va primero. Eso es cierto. Quiero que sepas que entiendo esa lección y que planeo vivir según ella. Alejandro estrechó la mano de Daniel. Me alegro de oírlo. Sé que habría consecuencias. Sí, dijo Alejandro en voz baja. Las habría. 5 años después, Lucía dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Puso a la niña el nombre de Marta, como su madre. Al niño lo llamó Alejandro, como su padre. ¿Estás seguro de los nombres? Preguntó Alejandro cuando sostuvo por primera vez a sus nietos. Estoy segura. Merecen saber de dónde vienen. Incluso las partes complicadas. Especialmente las partes complicadas. Mientras mecía a la pequeña Marta para que se durmiera, Alejandro pensó en legado y herencia. ¿Qué aprenderían estos niños sobre la historia de su familia? ¿Qué historias les contarían? Esperaba que crecieran fuertes y honestos como su madre. Esperaba que nunca tuvieran que tomar las clases de decisiones que él había tomado. Pero si lo hacían, esperaba que tuvieran el coraje de hacer lo necesario. Pasaron los años. Alejandro envejeció hasta los 70, luego los 80. Su pelo se volvió completamente blanco. Sus manos se llenaron de nudos por la artritis, pero su mente permaneció aguda. Se jubiló del trabajo de desollinador pero se mantuvo activo ayudando a Lucía con los nietos, cuidando su jardín, leyendo libros de historia y filosofía. A veces, en las tardes tranquilas, se sentaba en su porche y escuchaba el viento en las montañas. Pensaba en las elecciones que había hecho, en los precios que había pagado, en las personas que había perdido y salvado. No tenía arrepentimientos. El mundo era lo que era, hermoso y feo, amable y cruel, justo e injusto. Gente como él existía para mantener el equilibrio, para asegurarse de que las acciones tuvieran consecuencias. En su 85 cumpleaños, Lucía le organizó una fiesta. Amigos y familia se reunieron en su jardín trasero, compartiendo historias y recuerdos. Sus nietos, ahora adolescentes, le regalaron un álbum de fotos que habían hecho ellos mismos. Al mejor abuelo del mundo, escribió la adolescente Marta en la dedicatoria. Gracias por estar siempre ahí para nosotros, añadió el joven Alejandro. Te queremos, abuelo. Eres nuestro héroe. Aquella noche, después de que todos se hubieran ido, Alejandro se sentó solo en su taller. El álbum de fotos estaba abierto en su banco de trabajo, lleno de imágenes de cumpleaños y fiestas, graduaciones y logros. Una buena vida según la mayoría de las medidas. Una familia que lo quería. Hijos que lo respetaban, nietos que lo veían como un héroe. No sabían sobre el pozo de mina ni la casa quemada ni la destrucción calculada de la vida de su abuela. No necesitaban saberlo. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que las cargaran hombros jóvenes. Pero algún día, cuando fueran mayores, cuando la vida les hubiera enseñado sobre compromisos y sacrificios y la distancia entre el ideal y la realidad, Lucía les contaría historias sobre su abuelo, sobre el hombre que había protegido a su familia a cualquier precio. Y quizá entenderían que los héroes y los villanos no siempre eran personas diferentes. A veces eran la misma persona vista desde ángulos distintos. En una fría mañana de finales de noviembre, Alejandro se despertó con dolores en el pecho. Consiguió llamar a Lucía antes de que el infarto lo pusiera de rodillas. Ella lo encontró en el suelo de la cocina,
todavía respirando pero inconsciente. Los paramédicos trabajaron en él durante 20 minutos antes de recuperar el pulso. En el hospital, los médicos dieron la noticia. Infarto masivo, daño significativo. Podría sobrevivir, pero su calidad de vida quedaría gravemente comprometida. ¿Qué querría él?, preguntó el médico a Lucía mientras estaban fuera de la habitación. Querría morir en sus propios términos, dijo ella sin dudar. Lo mantuvieron cómodo, pero no persiguieron un tratamiento agresivo. Alejandro flotó entre la conciencia y la inconsciencia durante 3 días, a veces lúcido, a veces perdido en recuerdos. El día final, estaba despierto y alerta cuando llegó Lucía. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, tomándole la mano. Como si estuviera listo, dijo él. Su voz era débil, pero firme. ¿Listo para qué? Para dejar de cargar con todo este peso. ¿Qué peso? El peso de saber de lo que soy capaz. El peso de las elecciones que hice. Lucía le apretó la mano. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo de morir. Solo estoy cansado. ¿Quieres que llame a los chicos, a Daniel? No, solo tú. Esta conversación es solo para nosotros. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el ritmo del monitor cardíaco. Necesito que sepas, dijo Alejandro finalmente, que todo lo que hice, lo hice para protegerte. Lo sé. Incluso las cosas que me convirtieron en alguien que nunca pensé que podría ser. Lo sé también. Y necesito que sepas que lo haría todo otra vez. Cada parte. Lo sé. ¿Estarás bien? Después de que me vaya. Lucía sonrió entre lágrimas. Me enseñaste a ser fuerte, ¿recuerdas? Estaré bien. Y los nietos crecerán sabiendo que su abuelo era un hombre que quería a su familia más que a nada en el mundo. Eso es todo lo que siempre quise ser. Eso es todo lo que fuiste. Alejandro cerró los ojos. Le dije una vez que no hago amenazas. Hago promesas. ¿Qué le prometiste? Que entendería a qué sabe la traición. Que perdería todo lo que le importaba. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo. Esas fueron sus últimas palabras. El monitor cardíaco se volvió plano a las 3:47 de la madrugada y Alejandro Caro murió como había vivido en sus últimos años, en silencio, sin fanfarria, con sus secretos intactos. El funeral estuvo bien concurrido. Clientes cuyas chimeneas había limpiado, vecinos que lo habían conocido durante décadas, familia y amigos que lo recordaban como un padre y abuelo devoto. La elegía lo pintó como un hombre sencillo que había trabajado duro y querido a su familia. Nadie mencionó la oscuridad que había vivido dentro de él, la capacidad para el cálculo frío y la venganza metódica. Ese conocimiento murió con él, o casi. De pie junto a la tumba, viendo cómo echaban tierra sobre el ataúd de su padre, Lucía sintió el peso de la herencia asentándose sobre sus hombros. Ahora era la guardiana de los secretos de la familia, la protectora de verdades demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. Sus hijos se acercaron, con lágrimas en los ojos. El abuelo era un buen hombre, ¿verdad, mamá?, preguntó la joven Marta. Lucía miró a su hija, que ahora tenía 15 años, la misma edad que tenía Lucía cuando su mundo se derrumbó. Sí, cariño. Era un hombre muy bueno que hizo cosas muy difíciles para proteger a las personas que quería. ¿Qué tipo de cosas difíciles? De las que esperas no tener que entender nunca. Mientras se alejaban del cementerio, el adolescente Alejandro se puso al paso de su madre. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Cuando sea mayor, ¿me contarás la historia real sobre el abuelo? ¿Sobre lo que realmente pasó con la abuela y por qué murió? Lucía se detuvo. Su hijo tenía ahora 16 años, alto y serio, con los ojos grises firmes de su abuelo. ¿Por qué quieres saberlo?
Ya no soy un niño pequeño y porque creo que entender la verdad sobre nuestra familia podría ser importante algún día. Lucía miró a su hijo. Lo miró de verdad. Vio algo en sus ojos que le recordaba a su padre. Una especie de determinación tranquila, una disposición a hacer lo necesario. Sí, dijo finalmente. Cuando seas mayor, te contaré todo. ¿Todo? Todo. ¿Y me enseñarás a proteger a nuestra familia como el abuelo nos protegió? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como humo de una chimenea. Espero no tener nunca que hacerlo, dijo Lucía. Pero si llega el momento, sí, te enseñaré. Caminaron juntos hacia casa bajo la luz que se desvanecía. 3 generaciones de la familia llevando sus secretos hacia un futuro incierto. Detrás de ellos, la tierra fresca cubría la tumba de un hombre que había aprendido que el amor podía ser tan peligroso como el odio, y que a veces el mayor acto de devoción era la disposición a convertirse en algo monstruoso. El viento se levantó, llevando el aroma de humo de leña y nieve que se acercaba. A lo lejos, una chimenea soltaba una fina columna de humo blanco hacia el cielo que se oscurecía. Alguien manteniendo a su familia caliente. Alguien haciendo el trabajo necesario de mantener los fuegos que alejaban el frío. Algunos trabajos, había dicho siempre Alejandro, eran trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo, y alguien siempre lo hacía.